Have you heard about Wonder? It's not just another food app, it's an innovative dining experience that's completely changing how we do dinner. With Wonder, you can browse a huge Bueno, qué bendición en esta noche poder saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos muy bendecidos de parte de Dios porque nos permite nuevamente impartir su palabra, impartir su bendita palabra. Es un privilegio grande en esta hora de la noche, ya que Dios pone el sentir en nuestro corazón de poder transmitir la bendita palabra de Dios. Ya que Dios es el que pone esa semilla en nuestro corazón. Él es el que nos da la semilla para sembrarla. Y a su debido tiempo va a comenzar a dar fruto. La semilla primeramente, Dios la pone en nuestro corazón. Y luego nosotros seleccionamos la semilla. Y luego nosotros la esparcimos. Luego nosotros la sembramos en cada corazón, en cada vida. Dice la palabra de Dios que la palabra de Él nunca regresa vacía. La palabra de Dios nunca va a regresar vacía, sino que va a germinar. Pero ya depende de tu vida, la disposición de tu corazón como esté. Tu corazón a sí mismo la vas a recibir. Y ese es el mandato de Dios. Que tú puedas abrir tu mente y tu corazón. Que no le cierres el corazón a Dios. Porque desde el momento de que tú cierras tu corazón,
Desde el momento que tú cierras tu corazón a esta palabra, nunca va a entrar en tu vida y tu vida nunca va a ser transformada. Siempre vas a vivir de la misma manera. La palabra de Dios es la que transforma las vidas. La palabra de Dios es la que cambia cuando nosotros permitimos que Él nos transforme. Eso es lo que Dios está haciendo. Dios está enviando el mensaje a la gente, a las vidas, para que entiendan que realmente solo Dios es el único que te va a ayudar en la enfermedad, en la dificultad. Dios está tratando de hablarle al hombre y a la mujer que se acerquen, que ya Él está a las puertas. Él es la única solución para tus problemas, para tus dificultades que tú estés atravesando. No hay otro medio, dice la Biblia, en la cual nosotros podemos obtener la salvación. Solamente a través de Jesús. Solamente a través de Cristo nosotros podemos buscar consuelo en medio de este mundo que se está desboronando, se está decayendo, y que el hombre no quiere abrir su corazón a lo que Dios quiere hacer en su vida. Pero esta noche, amigo, esta palabra que Dios ha traído, que Dios ha puesto en mi corazón, espero que sea de bendición para tu vida. Y esta noche vamos a hablar bajo el tema: ¿está escrito tu nombre en el libro de la vida? Es una pregunta que nosotros tenemos que contestarla nosotros mismos. Es una pregunta que yo tengo que preguntársela a Dios, si realmente mi nombre está escrito en el libro de la vida, o si todavía tu nombre no ha sido escrito en el libro de la vida. Si todavía tu nombre no ha sido escrito, Dios te hace la invitación esta noche. Dios te hace la invitación a que tú corras por tu salvación, a que tú corras por la vida eterna que Dios nos está ofreciendo. El tiempo de la gracia muy pronto terminará, y Dios está interesado y preocupado por tu vida, por tu salvación. Vamos a meditar la bendita palabra de Dios bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: Apocalipsis 20:11, y dice en su letra: vi un trono blanco y al que estaba sentado en él. Delante de
él delante de él, el cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían, y ellos fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron juzgados, lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Palabra de Dios. Yo sé que estos temas son temas muy confrontantes, muy fuertes. Pero creo que Dios, mi hermano, Dios, creo que está hablando de diferentes formas. De diferentes formas Dios está hablando con el hombre. Y Dios, mi hermano, Dios, Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios de amor. Él es un Dios pero también Él es un Dios de fuego consumidor. Primero Dios, para que Dios sea un Dios de amor con nosotros, Él primero nos capacita y nos prepara. Él primero nos pasa por procesos. Lo primero que Dios hace con un creyente es que Dios lo procesa. Dios lo pasa por diferentes etapas para que dependa de Dios. Y dice la Biblia que el que no se halló escrito en ese libro fue lanzado al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Nadie quiere escuchar estos temas. Nadie quiere escuchar estos mensajes porque dice la gente, Dios, Él es un Dios de amor. Pero recuerda que Dios es un Dios de amor, pero también están los juicios de Dios. Porque si no estuvieran los juicios de Dios, fuera en vano lo que nosotros predicamos contra el pecado. Pero la gente no quiere escuchar estos mensajes. La gente quiere escuchar mensajes light, suaves. Que no le confronten el pecado, que no le digan nada, absolutamente nada. Pero si no te predicamos contra lo que estás haciendo incorrectamente, tú vas a seguir igual, vas a seguir viviendo de la misma manera. La palabra de Dios, amigo, es para que nosotros seamos transformados, para que nuestra vida sea transformada, para que haya un cambio en nosotros. Para eso es la palabra de Dios, para ya no seguir siendo las mismas personas. Pero dice la Biblia que en aquel día nosotros los vamos a presentar
ante un tribunal delante de Dios. En aquel día nosotros lo vamos a presentar delante de Cristo. Sean ricos o pobres, de diferentes categorías, nosotros vamos a estar en un juicio en aquel día delante de Dios. Todos vamos a comparecer ante ese tribunal que dice la Biblia, delante de Cristo. Aquí nadie va a poder escapar de ese juicio que Dios va a tener delante de los hombres a todas las naciones. Nadie podemos escapar de ese día grande. Absolutamente nadie. Y este es un momento, mi amigo, donde nosotros tenemos que reflexionar, donde nosotros tenemos que preguntarle a Dios si realmente nuestro nombre no ha sido quitado de esos libros, si nuestro nombre está escrito en esos libros. Porque cada acto que nosotros hacemos, cada palabra que nosotros decimos, cada pensamiento que hay en nuestro corazón, todo lo que nosotros declaramos está escrito en esos libros. Desde que nosotros nacemos, Dios tiene un escrito, un escrito a cada uno de nosotros. Dios tiene un escrito de toda nuestra vida, desde que nosotros hemos nacido hasta que morimos. Dios tiene escrito todas las cosas que están escritas en esos libros. Por eso yo te preguntaba si está tu nombre escrito en el libro de la vida. Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacerle a Dios todos los días. Si nuestro nombre está escrito o si aún Dios no lo ha borrado. Entonces dice la Biblia que vamos a presentarlos en aquel día delante de un tribunal donde vamos a rendir cuentas de cada acto que nosotros hicimos en esta tierra. De cada acto que nosotros hicimos en esta tierra, vamos a rendir cuentas en aquel día. No vamos a poder escapar ese día. Y dice la Biblia que el mar entregará a los muertos, que el Hades entregará a los muertos para ser juzgados. Es decir, mi hermano, que si tú muriste, si tú te fuiste sin Cristo, pero en aquel día, gracias hermano, gracias, bendición. En aquel día, ahí te va a aparecer todo lo que hiciste en vida, todo lo que yo hice en vida. Si yo partí de esta tierra sin Dios, lo primero que Dios va a hacer, mi hermano, cuando tú te estés delante de Dios, Dios te va a preguntar. Amén, amén, bendiciones. Dios te va a preguntar, ¿qué fue lo que tú hiciste cuando estabas en vida en la tierra? Eso es lo primero que Dios te va a preguntar en aquel día. Dios no va a venir a preguntarte otras cosas. Es lo primero que Dios te va a preguntar. ¿Qué fue lo que hiciste en vida cuando estabas en la tierra? ¿Qué fue lo que tú hiciste? Y será una triste realidad, mi hermano, que las respuestas que nosotros le demos a Dios, que no le tengamos ninguna buena respuesta para Dios.
ese día, dice la Biblia, que los libros serán abiertos de par en par. Ahí va a estar un ángel y Dios le va a decir a ese ángel: abrid tal libro de Julano, de Sutano. Dios le va a pedir a ese ángel que abra ese libro y va a preguntar por ese nombre. Y lo primero que ese ángel va a decir: el nombre de Julano no está escrito en este libro. Ahí va a estar todo nuestro historial de lo que hicimos en la tierra. Ahí va a estar todo escrito. Entonces dice la Biblia que el ángel abrirá esos libros. Y ahí será lo triste. Porque Dios te va a preguntar todo lo que tú hiciste en esta vida. Ahí está guardado. Entonces dice la Biblia que Dios los dirá. Si nosotros hicimos la voluntad de Dios, si nuestro nombre está escrito en esos libros, si nuestro nombre nunca se borró de ese libro, nosotros permanecimos confiados en Dios, hicimos la voluntad de Dios, obedecimos a Dios, no negamos su palabra, le fuimos fieles hasta la muerte. Entonces dice la Biblia que Él nos dirá: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de mi Padre. Mas sin embargo dice la Biblia, amigo, entonces dice la Biblia que los que no se hallaron escritos en ese libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Esto, amigo, a nadie nos gusta que nos mencionen estos mensajes. Pero realmente Dios, mi hermano, está interesado en que nosotros entendamos que Él es un Dios santo y de que Él nos demanda la santidad ante Él. Porque si nosotros no vivimos en santidad, ¿cómo vamos a ver a Dios? Entonces dice la Biblia que ahí será el llanto y el crujir de dientes. En ese día dice que van a estar multitudes delante de Dios y Dios estará pasando aquella lista uno tras uno. Uno tras uno estarán pasando. A un lado, a la izquierda va a estar Satanás. A la derecha va a estar Jesús, Dios, como juez. Solo imagina cuando nosotros vamos a una corte, a un tribunal, nosotros estamos nerviosos, estamos con aquella ansiedad, que a ver qué nos va a decir ese juez, a ver qué sentencia nos va a dar. Y nosotros nos sentimos con aquel temor. Pero la gente le tiene temor a las leyes terrenales, pero a las leyes de Dios no tienen temor. No se esconden del ojo de Dios. Cuando sería lo contrario, mi hermano. Cuando sería lo contrario, que el hombre estuviera buscando a Dios, estuviera buscando el rostro de Dios, para que él pueda escapar del juicio que viene a esta tierra, que será tremendo. Por eso es que Dios, mi hermano, Dios, no creas que nosotros venimos a criticar a nadie, porque nosotros, Dios ya los ha pasado por ese horno de fuego. Dios ya los ha procesado. Dios ya nos ha marcado con su Santo Espíritu. Ya Él ha dejado esas huellas dentro de nuestro ser.
pero todavía tú no has podido encontrarte con Jesús. Entonces dice la Biblia que en ese día será el juicio de todas las naciones. Ahí van a haber ricos y pobres. Aquellos que despreciaron el mensaje, aquellos que desecharon la palabra de Dios, aquellos que pisotearon la sangre de Dios, aquellos que se burlaban del mensaje de Dios. Entonces lo primero que Dios va a preguntar va a ser: yo te envié mi mensaje, te envié la palabra. Yo te envié el mensaje. Yo te envié la palabra. Pero tú la rechazaste. No es cuestión, mi amigo, que nosotros seamos ignorantes del tiempo que estamos viviendo. No es cuestión que nosotros estemos ignorando todo lo que está pasando en el mundo. No es cuestión que nosotros no sepamos todo lo que se está viviendo en el mundo, pero la gente lo está ignorando. Porque Satanás los tiene atrapados, los tiene cegados de la mente, los deseos de la carne los tienen atados y no pueden ver la realidad que está viviendo el mundo. Entonces en aquel día, eso va a ser lo triste, mi hermano. Ahí en aquel día es cuando Dios va a sacar a la luz todo. Dios va a desenmascarar todos aquellos que realmente dijeron que seguían a Cristo, pero estaban viviendo una doble vida. Pero no seguían a Dios porque realmente amaban a Dios, sino lo seguían por interés. Lo seguían por dinero, por fama. Por eso dice la Biblia, amigo, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque es fácil decir que voy a entrar al reino de los cielos cuando todavía no he cambiado. Entonces dice la Biblia que en ese día será el gran juicio. Ahorita el hombre no quiere recibir, no quiere saber nada de Dios. Ahorita el ser humano no quiere saber nada de Dios. Pero cuando venga este acontecimiento, cuando dice la Biblia que millones de cristianos van a desaparecer de esta tierra, ya no va a haber palabra, ya no va a haber mensaje. Entonces muchos hombres van a preguntar: ¿dónde están aquel que predicaba? ¿Dónde está aquel que llevaba el mensaje, la palabra de Dios? Van a querer oír. Van a querer oír. Pero va a ser tarde. Van a querer arreglar sus vidas, pero va a ser demasiado tarde, amigo, porque Dios, realmente Dios está hablando. Pero el hombre no quiere nada con Dios. ¿De qué manera Dios va a poder entrar a tu corazón, amigo? ¿De qué manera Dios va a poder entrar a tu corazón si tú tienes tu corazón cerrado? Si tú tienes tu corazón cerrado a la palabra de Dios, te has apartado, le has dado la espalda a Cristo. Dios está interesado que tú escapes de lo que viene a esta tierra. Va a ser terrible.
No, el hombre no va a soportar la opresión que va a haber en esta tierra. El hombre no va a poder soportar las opresiones de Satanás. Cuando la gracia, amigos, sea quitada de esta tierra, cuando Cristo levante a su iglesia que ha sido comprada con sangre, cuando Él levante a sus escogidos, entonces desde ese momento la gracia será quitada de esta tierra. Entonces dice la Biblia que el que vendrá a gobernar va a ser Satanás. Él va a tener el dominio de toda esta tierra. Amén, hermano, gracias. Él va a tener el dominio de esta tierra. Entonces dice la Biblia que Satanás vendrá a engañar a todas las naciones. Y eso es lo que está pasando, amigos, que todos estos gobiernos que hay están ya llevando todo. Están preparando la plataforma para el anticristo. Las señales están en nuestros ojos. Nosotros mismos estamos viendo las señales. Este es el tiempo, amigo, donde tú tienes que correr a arreglar tu vida con Cristo. Este es el tiempo. Somos la generación que vamos a ver el rapto de la iglesia. Lo que vamos a ser levantados, vamos a tener esa bendición de poder ser levantados. Pero también Dios dice, hay de aquellos que rechazan la enseñanza. Hay de aquellos que rechazan el consejo, que apartan su oído de la verdad. Entonces dice la Biblia que cuando acontezca todas estas cosas, mi amigo, cuando la iglesia de Cristo sea levantada, Satanás, dice la Biblia, que vendrá a engañar a todo el mundo. Entonces dice la Biblia que el que no se fue en el arrebatamiento de la iglesia, el que estaba viviendo mal delante de Dios, el que estaba viviendo en pecado, dice la Biblia que si esa persona no fue levantada, va a tener que morir, va a tener que dar su vida por el evangelio. Va a tener que morir, porque si esa persona se deja poner los 3 seises en su frente, esa persona ya es de Satanás. Ya estás condenado de por vida, amigo. Y esto es todo lo que a lo que está llevando todo esto que está pasando, amigo. Es porque Satanás está preparando todo para gobernar esta tierra. Por eso es que Dios, mi amigo, Dios está interesado. Dios está interesado, amigo, que tú le abras tu corazón a Dios. Porque desde el momento de que Dios quite el Espíritu Santo de esta tierra, que ya no haya mover del Espíritu Santo, entonces será terrible. Dice la Biblia que el hombre va a querer morir, porque no va a soportar aquella opresión, la persecución. El hombre no va a poder soportar. Y eso es lo que se está viviendo en un montón de países, donde gente está muriendo, montones de gente están muriendo. En otros países, mi amigo, ya la gran tribulación, esa gente ya la están viviendo. Ya la están pasando. Nosotros, porque realmente Dios nos está guardando, nos está apartando, porque Él dice que Él
Él nos librará Él es el que nos va a librar del día malo que venga. Por eso es que Dios, mi amigo, te habla que realmente le entregues tu corazón a Cristo. Que no le endurezcas tu corazón a Dios, porque ese día va a venir, ese día está a punto de suceder, ese día está a punto de pasar, ese día va a suceder. Entonces, dice la Biblia, que desde ese momento, de ese acontecimiento que pase, donde millones de almas van a ser levantadas, van a ser arrebatadas. Entonces el hombre, dice la Biblia, que los hombres van a entrar en pánico y van a comenzar a llorar tristemente. Porque realmente, amigos, Dios es el que conoce nuestro corazón cómo está. Él conoce si nosotros estamos bien delante de Él. Él sabe si nosotros estamos caminando mal. Él lo conoce. Pero si realmente Dios nos advierte que si nosotros estamos caminando mal delante de Él, que arreglemos lo que tenemos que arreglar con Él, porque va a venir el momento donde ya no va a haber más oportunidad. Y eso Dios nos habla claro. Si nosotros estamos viviendo mal delante de Dios, si tenemos pecados ocultos, amigos, estamos viviendo en adulterio, en fornicación, estamos viviendo en pasiones desordenadas, estamos viviendo en un sinfín de pecados, es mejor que arreglemos todas estas cosas delante de Dios, porque desde el momento Dios te puede sorprender. Dios nos puede sorprender. Si nosotros nos perdemos, amigos, es porque nosotros así lo hemos querido. Porque Dios está pendiente, Dios está presente en intervenir. Cuando nosotros queremos caer en la trampa de Satanás, Dios está presente. Si los deseos de la carne te ganan, si los deseos de la carne te apartan de Dios, es porque ya caíste en la trampa de Satanás. Es porque dejaste de buscar a Dios. Es porque dejaste la comunión con Cristo. Es porque perdiste la comunión. Y desde el momento que perdiste la conexión con Dios, ya el diablo te arrastró. Ya el diablo logró ganarte la batalla. Y para que te quites a Satanás de encima, vas a tener que nuevamente dejar todo eso. Vas a tener que dejarlo. Porque en el momento de que Dios diga hasta aquí nomás, ya fue suficiente lo que yo he hablado, ya hablé de lo suficiente. Porque desde el momento, amigo, de que Dios dice que hasta ahí nomás, Él hasta ahí nomás deja todo. Porque también Dios tiene un límite de hablar. Dios no puede estar hablándolos todo el tiempo, diciéndolos que no vivamos de esa forma, que no vivamos en el pecado todo el tiempo. Porque al hombre se le vuelve costumbre estar cometiendo el pecado una y otra vez. Pero luego Satanás viene y te destruye y te lleva al infierno. Dios, mi amigo, Dios es claro. Dios es claro. Y si no entiendes realmente lo que Dios quiere hacer con tu vida, si no comprendes si realmente ya Dios te sacó una vez de donde estabas, ya Dios te había sacado, amigo, de donde estabas, Él te limpió, Él te dio su Santo Espíritu, pero nuevamente Satanás te halló descuidado, te halló mal parado y te volvió a agarrar. Y hoy te tiene encadenado.
y no puedes zafártele. Porque cada vez que tú quieres zafártele, Él viene y te ata nuevamente y caes en el pecado. Es porque no te has definido, amigo. No te has definido quién realmente eres. Por eso te agarra Satanás como juguete. Pero desde el momento que tú decides servir a Dios y obedecer a Dios, Satanás no va a estar jugando con tu vida. Pero si nosotros seguimos en ese fuego, así lo va a tener Satanás. Que Dios lo reprenda. Entonces ese momento va a pasar, amigo. Ese momento va a suceder muy pronto y nos puede sorprender Dios. Eso es lo más triste, de que Dios nos puede sorprender aún siendo conociendo de Dios. Los podemos perder. Nos podemos perder, amigo. La salvación nosotros la podemos perder si estamos viviendo mal delante de Dios. Porque esto es lo que Dios hace. Dios nos deja ver hasta dónde nosotros llegamos. Dios no interviene en nuestra vida. Él te deja hacer lo que tú quieras hacer. Dios te deja que tú sigas jugando con el pecado. Desde el momento que Dios te deja es porque ya dejó de hablarte. Desde el momento de que Dios deja de hablarnos, es porque Él se cansó de hablar. Pero Dios es un Dios de misericordia, amigo. Si de esta vida nosotros partimos de esta tierra, si de esta vida nos vamos sin Dios, sin habernos reconciliado con Dios, en la otra vida no va a haber oportunidad. En la otra vida, como te repetía, lo que Dios va a hacer, que Dios nos va a juzgar. Dice la Biblia que en aquel día los muertos van a ser despertados. Uno para vida eterna y otro para convulsión perpetua. Qué bonito fuera, amigo, que si nosotros realmente solo morimos, ahí se acaba todo. Como dicen, muerto el perro, ahí se acaba la rabia. Pero no es así, amigo, porque desde el momento que tú mueres, que tú partes de esta tierra, pero te vas sin Cristo, automáticamente viene Satanás con sus demonios tras tu alma. Por eso Satanás, dice la Biblia, que anda como león rugiente, viendo a ver quién devora. Y el que está mal parqueado, él viene y lo destruye. Por eso nosotros, mi amigo, no tenemos que ocultarle nada a Dios. No tenemos que ocultarle nada a Dios, porque Dios es el que conoce todo. Entonces, eso es lo que Dios está haciendo en estos tiempos. De que Dios, mi amigo, Dios va a comenzar a sacar todas las cosas a la luz. Dios va a comenzar a desenmascarar todo lo que está oculto. Todo aquello que está encubierto, Dios lo va a comenzar a destapar. Y Dios va a comenzar, amigo, es triste, pero Dios va a comenzar a cortar gente que no edifica, Dios la va a comenzar a cortar. Porque Él conoce las intenciones del hombre. Como yo te lo decía, si nosotros
estamos mal delante de Dios. Estamos haciendo perjuicio delante de Dios. Y Dios ya te vio que estás haciendo ese perjuicio. Y lo sigues haciendo. Lo sigues cometiendo una y otra vez. Y tienes un juego. Y Satanás te tiene como juego. Es mejor, mi amigo, que pares de ese juego. Porque desde el momento que tú comienzas a jugar con las cosas de Dios, Dios en cualquier momento te va a parar. En cualquier momento Dios te va a parar. Y no solo te puede parar, sino que te puede cortar. Dios es un Dios de amor, pero Él es un Dios de juego consumidor. El hombre en estos tiempos se pueden reír de las cosas de Dios. Tú puedes hacer lo que tú quieras hacer, pero lo que menos puedes hacer es burlarte de las cosas de Dios. Porque eso trae consecuencias, amigo. Eso trae maldición. Dios, Él es el que está hablando. Él es el que le está llevando el mensaje al hombre. Él es el que le está llevando la palabra al ser humano en las calles, a través de radio, a través de tantas emisoras. Él está hablando. Pero el hombre no quiere escuchar. El hombre no quiere obedecer a Dios. El hombre no quiere la corrección de Dios. El hombre quiere vivir en su necedad. El hombre quiere seguir viviendo en su necedad. La Biblia dice que la necedad es la que nos va a matar a nosotros. Tu necedad, dice la Biblia, te castigará. Pero si nosotros somos obedientes, amigo, si nosotros somos obedientes a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, se nos va a hacer fácil acercarnos a Él. Se nos va a hacer fácil que Él nos limpie y nos perdone. No pienses, amigo, que alguien más va a venir a arreglar la situación que estás viviendo. No pienses que alguien más va a venir a arreglar el problema que estás atravesando. Y no pienses que las cosas van a mejorar. Al contrario, la cosa va a empeorar. Pero hay una diferencia estando en las manos de Dios, estando en las manos de Jesús. Él dice que nos va a librar de lo que va a venir a esta tierra. Eso es lo que va a suceder. ¿Te has preguntado si la muerte hoy toca tu puerta, amigo? Si la muerte toca tu puerta y no has conocido a Dios y no le has entregado tu vida a Dios, ¿te has preguntado a dónde va a ir a parar tu alma? ¿Te has preguntado si el día de mañana ya no amaneces o cualquier cosa te pasa? ¿Te has preguntado a dónde va a ir a parar tu alma? Si no le habías entregado tu vida a Cristo, lo más probable es que tu alma se pierda, que Satanás la lleve. Porque el hombre, desde el momento Dios le habla, el hombre no puede ser inexcusable en decir en aquel día, cuando esté delante de Dios, nadie me habló.
Nadie me habló que yo tenía que vivir en obediencia. Nadie me habló que yo tenía que arreglar mi vida delante de Dios. En aquel día el hombre no va a poder decir, nadie me habló que yo tenía que dejar el pecado. Porque se te está hablando, amigo. Se te está hablando que si no estás viviendo en santidad, si no estás viviendo en obediencia, si estás viviendo una doble vida, no hay manera que tú puedas ver a Dios. Porque la Biblia dice que no entrará ninguna cosa inmunda que haga abominación y mentira. La Biblia dice que solo entrará los que están escritos en el libro de la vida. Si en el momento tú estás a punto de morir, si en el momento tú estás a punto de partir de esta tierra, pero tú vienes y le entregas tu vida a Cristo, tu alma no se pierde, mi amigo. No ignores estas señales que Dios te da. No ignores estas señales que Cristo te da. Porque Dios nos advierte. Si Satanás, que Dios lo reprenda, no nos destruyó, no nos mató, no los mató todas estas pestes que vinieron, fue porque Dios tuvo misericordia. Si Satanás no los ha matado, fue porque realmente Dios nunca se apartó de nuestra vida. Fue porque Él te guardó. Fue porque Él te libró de la enfermedad. Fue porque Él te libró tal vez de un accidente. Pero el hombre no reconoce ni agradece eso. Pero el mayor anhelo que Dios quiere, mi amigo, que si tú estás lejos de Dios, que si estás apartado, te descarriaste, te fuiste al mundo, a pecar, a andar con mujeres. Si Satanás te tiene bien enganchado de que sigas en adulterio, en fornicación con mujeres, ese es el engaño que Satanás hace, amigo, para que el día de mañana venga una enfermedad y te mate y te lleve al infierno. Porque eso es lo que hace Satanás. Que Satanás le pone las trampas al ser humano para que caiga y su vida se pierda. No te dejes engañar por esa trampa de Satanás. Sino lo contrario, mi amigo. Rechaza todas esas trampas que Satanás tiene en tu vida. Si no, tu paradero vas a parar mal. Por eso la Biblia dice, mi amigo, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El pecado, el hombre le encanta cometer pecado, vivir en adulterio con mujeres, una y otra mujer, y una y otra y otra y otra. No se cansa de los deseos de la carne. En el momento lo estás disfrutando, pero más tarde vas a recibir el pago. Y ese es el engaño que Satanás te hace, amigo. Porque a medida nosotros no comprendíamos que estábamos muertos, dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados, porque anteriormente el diablo los tenía cegados. Porque no habíamos conocido de Dios. Porque Dios no se los había sido revelado a nuestra vida. Pero desde el momento de que Dios viene a nuestra vida, todo eso Dios lo quita, amigo, y lo echa al fondo de la mar, y dice que no se vuelve a acordar nuevamente de esos pecados.
Si tú eres conocedor de Dios, pero todavía sigues cometiendo estos pecados, si no dejas todo eso, Satanás te va a arrastrar a la condenación. Él te va a arrastrar. Pero si realmente lo confiesas, le dices a Dios que te quite esos deseos, esas pasiones de la carne, Él te las puede quitar. Porque si nosotros estamos viviendo en los deseos de la carne, amigo, nunca vamos a ver a Dios. De ninguna manera. Por eso es que Dios nos confronta, amigo. Dios nos disciplina. Por eso es que Dios nos procesa, amigo. Por eso es de que Dios nos pone en procesos grandes porque Él nos marca. Por eso es que nos pone en situaciones difíciles, para que el hombre entienda, porque el ser humano no entiende realmente hasta que ve el fracaso. Cuando el hombre está en el fracaso, en el problema, que ya no tiene solución, que ya le clamó a Dios, que Satanás lo engañó y lo arrastró para las tinieblas, entonces se acuerda que hay un Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice, mi amigo? Que Dios te había agarrado, te había atrapado, pero tú regresaste al vómito. Regresaste al vómito nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? Dice que Él se esconde su rostro. Y ahí saber cómo le vamos a hacer. Entonces ahí el diablo aprovecha. El diablo aprovecha, amigo, a ponerte, a atarte más, a encadenarte más. Y comienza a oprimirte. Y cuando ya no sabes qué hacer con tu vida, lo que hace el diablo es destruirte. Pero Dios no quiere eso, amigo, para nuestra vida. Dios lo que Él quiere es que nosotros vivamos para Él y que vivamos en obediencia. Pero el hombre no quiere escuchar esto. Y va a venir el momento donde Dios va a decir, ya fue suficiente. Va a venir el momento donde Dios, mi amigo, le dé la orden a esas millares de ángeles que Él tiene. Ya esas trompetas, los ángeles, ellos ya las tienen preparadas, mi amigo. Las trompetas, esos millares de ángeles, ya las tienen preparadas a punto de que Dios le dé la orden de que suene esa trompeta. Está a punto de que Dios dé la orden para que esa trompeta suene. Desde el momento que si tú no tienes al Espíritu Santo, si tu nombre todavía no está escrito en el libro de la vida, corre a buscar a Dios. Corre, porque desde el momento que esa trompeta suene, nosotros tenemos que escuchar. Dios nos va a advertir. Dios nos va a avisar de antemano cuando eso suceda. Y no vas a ser ignorante. No vas a ser ignorante a lo que Dios te está hablando. No vas a poder decir, nadie me sacó de la ignorancia. Cuando Dios le habla claramente que tiene que recibirlo en su corazón.
Si no lo has confesado a Cristo en tu corazón, mi amigo, si tú sientes el anhelo de buscar a Dios, de buscarlo en cualquier lugar, y tú sientes que Él te está llamando, pero Satanás no te impone, da ese paso. Busca un lugar donde buscar a Dios. Lo importante es que tú lo busques y le confieses con tus labios y le recibas en tu corazón. Y le confieses. Desde el momento que tú haces la confesión de fe y le dices a Dios que Él perdone tus pecados, que te lave con tu sangre bendita de todo lo malo que hiciste, y que te selle con tu Santo Espíritu, y que tu nombre lo escriba en el libro de la vida. Si tú haces esa confesión con todo tu corazón, Él va a depositar su Santo Espíritu. Pero desde el momento que tú ni siquiera lo conoces, Dios ni siquiera te conoce, entonces no hay manera de que tú puedas ser levantado. No hay manera de que Dios te levante. Porque el que te va a levantar, amigo, el que te va a levantar es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu de Dios que Dios deposita en la vida de un creyente fiel a Dios. El Espíritu Santo, Él es el que está pendiente de cualquier acontecimiento que vaya a pasar. Él es el que revela todas las cosas que van a venir. Él es el que revela todo lo oculto, todas las cosas venideras. Él te las va a revelar. Pero si ignoras todas estas señales de que Dios te da, si ignoras todas estas señales que Dios te da, es mejor, dice la Biblia, es mejor que no hubiéramos nacido. Porque a Dios, mi amigo, a Dios le parte en su corazón cuando una alma se va sin arrepentimiento. ¿Dónde crees que esa alma va? Esa alma Satanás la arrastra para las tinieblas y las tiene prisioneras, atormentadas día y noche. No creas que esa alma va a descansar. Esa alma que ya ha partido de esta tierra va a un tormento eterno. Ahí los demonios y Satanás las tienen atormentadas para ese día del gran juicio. Y si no entiendes todas estas cosas, ya no vas a entender nunca lo que Dios te está hablando. Si nosotros no entendemos de la forma de que Dios nos habla, no vamos a entender nunca, amigo. Pero si realmente Dios habla y sigue hablando y le seguirá hablando al ser humano hasta el momento de que Él venga. Desde que Él venga. Si tú lo quieres creer o no lo quieres creer, ya será tu problema. Pero lo que Dios está hablando es la realidad. Lo que Dios te está hablando no es palabrería de hombre, no es palabrería de un ser humano, sino es palabra de Dios, mi amigo. Pero cuando Dios diga, Yahweh es suficiente, hasta ahí nomás llegan todas las cosas. Cuando Dios diga, hasta aquí nomás la puerta, ya ciérrenla. Ya cierren la puerta. Entonces muchos van a desaparecer de esta tierra.
ahí va a ser el sufrimiento del hombre. Ahí va a ser el sufrimiento y el orgullo que había en el corazón del hombre. Pero si realmente Dios, amigo, está interesado en tu vida y que tú le entregues tu vida a Dios antes de que todo cambie, antes de que sea demasiado tarde. Eso es todo lo que Dios ha hablado, amigo. Y Dios te bendiga. Bendiciones.